Para continuar con el módulo de diálisis peritoneal, tenemos al doctor Javier de Arteaga, profesor asociado de nefrología de la Universidad Católica de Córdoba, miembro del staff médico del Servicio de Nefrología del Hospital Privado de Córdoba, Argentina, coordinador clínico del programa de trasplante de riñón y páncreas del Hospital Privado, jefe de sección de diálisis peritoneal, médico afiliado de la Asociación Mundial de la Enfermedad de von Hippel-Lindau, investigador del área de tumor renal de dicha enfermedad, co-chair de la sección Guideline y Standards de la ISPD. Doctor Arteaga, el escenario es suyo. Bueno, muchas gracias, doctor Troncoso, por la presentación. Agradezco también a las autoridades por haberme invitado y a poder venir a este hermosísimo país que es Ecuador, que no conocíamos. Ya hemos tenido la oportunidad de visitar Galápagos, de manera que venimos muy estimulados. Bueno, me toca a mí comentarles sobre los inhibidores del transporte de glucosa en diálisis peritoneal y los organizadores me han puesto un título muy desafiante que dice si es un mito o es una realidad. Vamos a tratar de ver realmente si eso es una cosa o la otra. Vamos a ver cómo pasa esto. No sé cómo se pasa. A ver. Ahí está. Esta es la hoja de ruta que les voy a presentar. Vamos a hablar de los SGLT2 y los GLT, cómo estudiarlos en el peritoneo y en la diálisis. ¿Por qué la glucosa sigue siendo el agente osmótico principal en diálisis peritoneal? Efectos de la glucosa sobre la membrana peritoneal a largo término. ¿Cuál es la mejor ecuación de la tasa de absorción de glucosa y ultrafiltración? Y finalmente tocamos el tema que nos interesa, que es los inhibidores del transporte de glucosa y el transporte de glucosa y la ultrafiltración en diálisis peritoneal. Decimos que los SGLT2 y los GLUTs es una historia llena de serendipías. ¿Qué es lo que es la serendipía? La serendipía es cuando uno busca algo en biología o en cualquier otra disciplina y en realidad termina encontrando otra cosa que es un poco inesperada. Así en medicina han pasado muchas cosas. En nefrología puedo recordar una larga lista de historias de serendipías. Es decir, estábamos buscando algo pero encontramos otra. Por ejemplo, el nacimiento de la hemofiltración aguda arteriovenosa es una historia de serendipía, porque cuando Peter Kramer puso un catéter inadvertidamente en la arteria femoral, en vez de ponerlo en la vena, notó que la sangre pasaba por el hemofiltro y generaba un ultrafiltrado. Y eso ocurrió en el año 1977. Allí nació la hemofiltración aguda arteriovenosa, solamente con la fuerza del corazón pasando por un hemofiltro y generando un ultrafiltrado. Esa fue una serendipia. Los GLUTs también, porque hace muchos años, en el siglo XIX, algún investigador del momento se le ocurrió experimentar con la corteza del árbol de la manzana. Ustedes saben, la floretina o la floricina proviene de la corteza del árbol del manzano. A este señor que estudiaba en 1800 largos, se le ocurrió dárselo a los perros y lo que notó inmediatamente es una gran poliuria en los perros. Entonces se dieron cuenta de que este elemento generaba alguna situación interesante en los animales. Nosotros vamos a centrarnos hoy en el aspecto, si ustedes ven acá, los SGLT2, como todos sabemos bien, operan en distintos lugares del organismo, prácticamente en todos, en el corazón, en distintos tejidos, pero nosotros estamos interesados en la membrana peritoneal. Ustedes ven aquí en el esquema, está puesto el catéter peritoneal y aquí está el peritoneo, que es lo que nos ocupa en este momento. Y de eso nos interesa el elemento de la absorción de glucosa, la generación de fibrosis peritoneal y el problema del fallo de la ultrafiltración. ¿Qué son los cotransportadores sodio-glucosa y los transportadores de glucosa o los GLUT? ¿Cuál es la función que ellos tienen?
La función que ellos tienen es la difusión facilitada de glucosa a través de la membrana celular. La glucosa no difundiría a través de la membrana celular porque no tiene esa posibilidad por sí misma, necesita de un transportador, necesita de algo que le facilite eso, y eso lo hacen estos transportadores. Los SGLUT lo hacen contra un gradiente de concentración apoyado por la ATPasa sodio-potasio que todas las células tienen. Estas sacan 3 moléculas de sodio fuera de la célula y meten 2 para adentro, y la alta concentración de sodio fuera es la que crea el gradiente energético para que la glucosa fuera pueda ser transportada. En los SGLT1 el transporte es de 2 sodios por 1 de glucosa, y en los SGLT2 es al revés. Es una mnemotecnia que hay que recordar que es al revés. El SGLT2 transporta 1 sodio por 1 de glucosa. Y los GLUTs, es decir, no los S-GLUTs, sino los GLUTs, los que no tienen transporte con sodio, transportan glucosa a través de la membrana celular a favor de un gradiente. Esa es la diferencia fundamental con el SGLT2. SGLT2 necesita energía, gasta energía para transportar, mientras que los GLUTs se transportan a través de un gradiente sin gasto energético. Perdón. ¿Cómo se distribuyen los SGLT1 y SGLT2 en el organismo? Fíjense ustedes en esta placa, es un estudio reciente que muestra la distribución en el lado A la izquierda de ustedes, todo esto en amarillo, entre el tórax y el abdomen, aquí también en la parte baja, vemos la distribución de los SGLUTs en el organismo. En el cuadrante B, lo que vemos es algo diferente. ¿Por qué? Porque acá este es un paciente que tiene una enfermedad hereditaria, que es la glucosuria familiar hereditaria. Y díganme ustedes, en esta placa, ¿cuál es la diferencia? Y esto no se trata de buscar el juego de los 7 errores o de las 7 diferencias, sino que acá hay una sola, que es la presencia de una gran captación a nivel de la vejiga. Y eso es porque el SGLT2 lo que ha generado es una inhibición de la absorción proximal de la glucosa en el túbulo renal, y toda esa glucosa ha ido a parar a la vejiga del enfermo. Entonces, esa es la gran diferencia que tiene esa enfermedad, y esa enfermedad que es la glucosuria hereditaria familiar es la que permitió hacer el estudio de estos transportadores. Bien, para poder estudiarlo en el peritoneo, lo primero que tenemos que saber es si realmente existen en el peritoneo. ¿Hay receptores? ¿Hay transportadores de SGLT2 y de los GLUTs en el peritoneo? Porque si no tenemos transportadores, ¿de qué estamos hablando? Deberíamos cerrar el libro e irnos a casa. Pero resulta que sí, así como lo hay en el túbulo proximal en gran cantidad, el mesotelio peritoneal exhibe también. Y este es el cuadrante A, este es el peritoneo del ratón, arriba, donde vemos el mesotelio, donde están todas las flechitas, y abajo la corteza renal, donde vemos el túbulo proximal con señal para los SGLT2. En el humano, que es el cuadrante B, vemos en el peritoneo, aquí con inmunocaptación, la presencia de SGLT2 y SGLT1 en el mesotelio peritoneal humano. De manera que sí hay transportadores de este tipo en el peritoneo, entonces sí es potencialmente posible un efecto de estos medicamentos a nivel peritoneal. ¿Por qué sigue siendo la glucosa el agente osmótico principal en diálisis peritoneal y usamos los mismos agentes osmóticos al inicio y a largo plazo de la diálisis peritoneal? ¿Por qué seguimos haciendo lo que nos dicen que no hay que hacer, que es utilizar el mismo par de zapatos para cualquier tipo de paciente, la misma talla para cualquier enfermo, cuando sabemos que hoy por hoy todo debe ser mucho más personalizado? Bueno, lo hacemos por una cuestión de inercia, a veces un poco de nihilismo, un poco de todo, pero lo cierto es que eso es así. La respuesta es que la glucosa es simple de agregar y es de bajo costo. Más de 40 años de uso ininterrumpido avalan su uso.
Y la icodestrina, por ejemplo, que es un polímero de la glucosa, ya tiene 30 años de empleo, pero se puede usar solo en forma de una bolsa por día. ¿Por qué? ¿Por qué solamente una sola bolsa por día de icodestrina cuando en realidad estamos diciendo que le podría ahorrar al paciente una cantidad de problemas, excedente de acumulación de glucosa, con todo lo que eso genera en términos de cambios metabólicos, alteración de la membrana, etcétera, etcétera? Es que en realidad no podemos usar más de una bolsa por día de icodestrina porque sus metabolitos, que son las maltosas, se acumulan a nivel hepático. Sin embargo, si excepcionalmente hay que utilizar 2 bolsas por día de icodestrina, al paciente no le va a pasar absolutamente nada. Y de hecho, hay estudios mostrando que utilizando 2 bolsas de icodestrina en algunos pacientes no ha ocurrido mayor inconveniente. De todas maneras, la prescripción dice, y el aviso comercial dice que no debe ser utilizada más de una vez al día. Bien, ¿cómo entendemos la acción de los GLUTs? Hay relativamente poca información sobre los mecanismos de transporte de glucosa en el peritoneo humano. Los datos surgen de modelos experimentales y sabemos que la membrana celular es impermeable al pasaje de glucosa y se necesita de un carrier, un transportador. El transporte de glucosa es mayoritariamente pasivo por gradiente de difusión y es de tipo paracelular, es decir, se mete por las hendiduras que hay entre 2 células, no pasa por el medio de la célula. Para poder pasar por el medio de la célula necesita de los carriers, necesita de los transportadores y esos son los S-GLUT o los GLUT. Bien. Sigamos acá porque si no esto va a leerlo. Ustedes saben que la absorción de glucosa en diálisis peritoneal genera cambios metabólicos, hiperglicemia, hiperinsulinemia, dislipemia, con un perfil similar al del síndrome metabólico. Esto se puede mejorar con una adecuada prescripción, por ejemplo, usar un ciclador en un paciente con transportador alto, usar icodestrina, usar un vientre seco durante el día y determinadas variabilidades que uno puede hacer en la prescripción. Hay una hipótesis aquí. ¿Podría plantearse el uso de agentes osmóticos distintos acorde al estado de la membrana celular, de la membrana peritoneal? Podría plantearse. Es decir, si yo tuviera un portafolio de agentes osmóticos distintos para utilizar, a lo mejor yo no estaría usando lo mismo al inicio de la diálisis que luego de 3 años de tratamiento de diálisis con el paciente. Así que un portafolio de agentes osmóticos suena como algo interesante. De momento no tenemos esa disponibilidad. Los trabajos seminales del doctor Ramón Paniagua en México nos han demostrado y nos han enseñado el efecto deleterio a nivel metabólico de la absorción de glucosa. Y ustedes, como pueden ver aquí, se ve claramente en este estudio, que ya tiene unos cuantos años, la exposición a la glucosa, la absorción de la glucosa y el nivel de la dosis de insulina que tuvimos que aumentar en esos pacientes a los que expusimos a una concentración alta de glucosa. Un colega nuestro, latinoamericano, el doctor Abelardo Aguilera, hoy fallecido lamentablemente, estudió el efecto de los glicósidos del esteviol, del stevia, que es lo que usamos nosotros para endulzar las bebidas. Y él estaba muy avanzado con eso, pero finalmente no pudo seguir adelante con estos trabajos. Pero esto es para indicar que se han hecho innumerables ensayos y trabajos para buscar elementos alternativos como agentes osmóticos. Este es el doctor Aguilera, a quien rindo homenaje, un gran amigo, gran investigador. Él fue el que trabajó con las ratitas del trabajo del doctor Rafael Selgas en Madrid para demostrar lo que es la transformación epitelio-mesénquima en la membrana peritoneal. De manera que le debemos mucho al doctor Aguilera en ese terreno. Bueno, nosotros podemos estudiar la conductancia osmótica de la glucosa con muchos estudios fisiológicos que no voy a entrar en detalle, pero por ejemplo el doble mini-PET, que es un test de equilibrio peritoneal doble porque analiza la exposición al del peritoneo a una bolsa hipertónica, el 4,25, y una hipotónica, el 1,5, nos permite, mediante algunas fórmulas, delinear cuál es el coeficiente osmótico de la glucosa. Hoy en día es fácil
utilizar ahí una aplicación manual que se puede descargar en el celular y que permite, mediante una fórmula relativamente simple, hacer un cálculo de la conductancia osmótica a la glucosa. ¿Por qué se va perdiendo la ultrafiltración conforme pasa el tiempo en diálisis peritoneal? Si ustedes ven aquí en esta gráfica, lo que pasa es que al inicio de la diálisis peritoneal, nosotros tenemos en el peritoneo una osmolaridad de 480 y en el lumen vascular solamente 300. Hay un gradiente de osmolaridad muy importante a favor de la cavidad peritoneal, que es la que arrastra líquido de la sangre hacia el peritoneo. Eso ocurre al inicio, donde el intersticio peritoneal es un intersticio laxo, hay poco tejido fibroso, de manera que fácilmente las moléculas de agua pueden difundir a su través. Pero, conforme pasa el tiempo, en esta otra gráfica, lo que podemos ver es que ya tenemos los mismos agentes, los mismos niveles de osmolaridad que mostramos, pero ya el intersticio de la membrana peritoneal ahora está lleno de fibras, está lleno de tejido colágeno generado por la fibrosis submesotelial de tanto tiempo de exposición a los agentes osmóticos que hacen que el peritoneo tienda a volverse fibroso, duro, poco permeable a las moléculas de agua. Bien, sigamos por aquí. Si yo le pongo 1 litro de solución a la membrana peritoneal, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente el peritoneo, ustedes saben, es una lámina muy finita que no tiene mucho líquido en su interior, está reabsorbiendo permanentemente líquido a través de los linfáticos. Obedece la ley de Frank-Starling, es decir, las leyes que se rigen por la presión hidrostática y la presión oncótica. Permanentemente el peritoneo está reabsorbiendo una pequeña cantidad de ultrafiltrado. Pero si yo le pongo 1 litro de solución al peritoneo, le cambio las presiones, esa reabsorción de líquido a través del linfático es mucho mayor. Y esto es lo que pasa acá, de 0.1 mililitros minuto pasamos a 0.3 mililitros minuto, generado por ese aumento de la presión intraabdominal. Vamos a seguir avanzando en honor al tiempo. Yo puedo generar ejemplos de absorción de glucosa con diferentes soluciones, como ustedes ven aquí. Puedo, con este esquema que les muestro acá, 3 bolsas diferentes que no disponemos en Latinoamérica, porque esto es fisioneal, que son bolsas que tienen bicarbonato, y una bolsa de fisional al 3.86, y 3 bolsas hipotónicas y una bolsa hipertónica, y que de 2.5 litros, es decir, son bolsas grandes, este paciente absorbería 159 gramos de glucosa por día. Pero este otro, que está acá abajo, que tiene 1.36, tiene una solución de aminoácidos que se llama Nutrineal, tampoco la tenemos aquí, más otro hipotónico al 1.36 y una de icodestrina, solamente absorbe 50 gramos de glucosa por día. Es decir, yo puedo, con este portafolio de soluciones, que no es el caso en Latinoamérica, repito, no es el caso nuestro, pero en países desarrollados se puede elegir y conseguimos una absorción de glucosa mucho menor. Bueno, voy a pasar rápidamente. Efectos de la glucosa sobre la membrana a largo término es lo que ya les mencioné recién, la generación de la fibrosis submesotelial, la neoangiogénesis, el aumento de la tasa de disipación de glucosa y el aumento de la permeabilidad a los pequeños solutos. Eso se ve a lo largo del tiempo de diálisis peritoneal. Y de alguna manera ya se hacía medicina de precisión al inicio, cuando empezamos a usar icodestrina para los pacientes que eran rápidos transportadores. De alguna manera adecuábamos la prescripción a la situación del peritoneo del paciente. Sigamos por aquí. Nosotros podemos hacer ciclos de ultrafiltración y ciclos de diálisis. Es una manera de generar un poco más de ultrafiltrado y un poco menos de reabsorción de glucosa. Hay esquemas y equipamiento que permiten hacer ciclos cortos de ultrafiltrado y ciclos largos de difusión para que eso pueda permitir reabsorber menos glucosa y mejorar la ultrafiltración. Nosotros hicimos un estudio hace unos años que se llamó OptiStar, que quiere decir la optimización de regímenes de diálisis peritoneal automatizados, en un estudio controlado y randomizado que lo hicimos en Córdoba hace ya algunos años. El estudio mostró que nosotros podíamos tener, aquí ven ustedes el esquema, tenés muchos ciclos
muchos ciclos con glucosa al 0% y pocos ciclos con glucosa al 1.36. Y lo que queríamos demostrar es que ciclos cortos, ciclos separados de ultrafiltración y ciclos largos para difusión, permitían una mejor ultrafiltración, como ustedes ven acá en el gráfico en el azul, con el sistema optimizado. Bien, los resultados entonces una tendencia a menor absorción de glucosa, sin significancia estadística, un número pequeño de pacientes, una mayor tasa de ultrafiltración y remoción de sodio y un poquito mejor de valor de clearance de creatinina y KTB. No quiero mencionar acá el sistema Carry Life porque lo menciono rápidamente para que ustedes sepan que hay dispositivos que se están estudiando para entregar glucosas en pequeñas alícuotas para ver si eso puede permitir mantener el gradiente osmótico y mejorar la ultrafiltración. Yo no tengo ninguna experiencia, es un estudio que se está haciendo en este momento en Europa. Y por último, los SGLT2 y los GLUTs. En un trabajo reciente de China, en un trabajo experimental en ratas, este grupo le administró empaglifosina a un grupo de ratitas y ellos encontraron en este trabajo que había una mayor ultrafiltración y una menor absorción de glucosa. Nosotros quisimos reproducir esto. Lo hicimos en Suecia, en un grupo de ratitas, pero no pudimos demostrar lo mismo que el estudio chino. De manera que para nosotros la utilización de empaglifosina en ratitas en un estudio controlado experimental no demostró ninguna diferencia en el nivel de absorción de glucosa ni en la tasa de ultrafiltración. Pero y ya estoy terminando, para el doctor Troncoso, la reducción de la glicemia plasmática podría haber influenciado de alguna manera la absorción de glucosa desde el dializado. Así que quedaron algunas cosas allí que hay que terminar de aclarar. Finalmente, el estudio sueco que mostró que la fluoretina mejora la ultrafiltración y reduce la absorción de glucosa en un experimento en ratas, demuestra nuevamente que la fluoricina, aquel experimento que se hizo en los años 1800 en los perros y que mostró que había una glucosuria. Bueno, en este caso, la fluoretina colocada por vía intraperitoneal mostró que la absorción de glucosa es menor y que hay mayor ultrafiltración. ¿Por qué? Porque aquí ya no se inhiben los SGLT2, sino que lo que se inhiben aquí son los GLUTs, que son los otros transportadores que yo les había mencionado, y esta droga, que es la fluoretina, inhibe ambos tipos de transportadores. Bien, vamos avanzando. Entonces, en resumen, diríamos lo siguiente: encontrar un agente osmótico ideal sigue siendo la búsqueda del santo grial en diálisis peritoneal. Debemos encontrar la alternativa a la glucosa porque está probado el efecto de esta sobre el peritoneo. El estudio de la fisiología del transporte de solutos puede ser de utilidad para reducir la carga de azúcar en la membrana peritoneal y en el paciente, provocando menores cambios de la membrana y defectos metabólicos del paciente. En ese sentido, icodestrina cumple un rol fundamental y los aminoácidos esenciales en menor cuantía. El transporte de glucosa en diálisis peritoneal puede ser modelado a través del conocimiento de la fisiología con distintas formas de diálisis peritoneal automatizada. Los fármacos tienen potencial de cambios con beneficio. Los GLUTs seguramente, aunque sabemos que la fluoretina, y eso no lo dije, todavía no tiene una forma de ser administrada de una manera segura. Tiene efectos todavía con cierta toxicidad y por lo tanto no está a disponibilidad inmediata. Habrá que seguir investigando, habrá que seguir depurando la molécula para que ésta pueda ser administrada convenientemente en los humanos. Como dije, los fármacos tienen ese potencial de beneficio, pero a nivel de la membrana peritoneal son los transportadores GLUTs los que actúan y por ende la fluoretina sería la droga o algún similar y en menor medida los inhibidores SGLT2. Los SGLT2 inhibidores tienen un efecto sobre la membrana peritoneal a nivel de la fibrosis, a nivel de la alteración del envejecimiento de la membrana y, por supuesto, todos los efectos cardiovasculares en el enfermo que ya se le conocen. De manera que
sí estarían indicados para un efecto sistémico, para un efecto sobre la membrana, pero no para mejorar la ultrafiltración y la absorción de la glucosa. Y creo que con eso les agradezco su atención. Y disculpe, doctor Troncoso, si me pase un rato. Muchas gracias. Buenos días. Invito ao Dr. Jorge Luna a apresentar sua ponência titulada Principais modificações de las últimas recomendações de la ISPD para peritonitis. Dr. Jorge Luna é médico internista, nefrólogo, por o Instituto Nacional de Ciências Médicas e Nutrição, Salvador Subirán, em la Cidade do México, por la Universidade Nacional Autónoma de México. É nefrólogo do programa de diálise peritoneal de la Unidade de Atenção ao Enfermo Renal Crônico de Guatemala, entre 2004 e 2008. E é gerente médico nacional de Lavante Renal Care Service. Dr. Luna, es un honor darle la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación al comité organizador. Pues voy a tratar de ser breve en el tiempo que tengo asignado para revisar las últimas modificaciones de las guías. Estas guías pues están disponibles, no se trata de venir a repetirlas, sino que voy a hacer algunos comentarios puntuales sobre algunas de estas recomendaciones para saber qué podemos hacer. Pero vamos a ver, ahí está. Listo, ya. Este es mi conflicto de interés, ya lo habían mencionado. Entonces, les decía que estas guías aparecidas en el 2023 específicamente hablan sobre las infecciones asociadas al catéter peritoneal, es decir, al orificio de salida y la tunelitis, y es sobre eso de lo que vamos a hablar. Muy importante que vean, esta ha sido la evolución a lo largo del tiempo de las distintas guías, cómo han aparecido, cómo se han hecho actualizaciones y modificaciones, y las últimas pues aparecen en el 2023, hubo unas en el 2022, esas específicamente se referían al tema de la peritonitis, que también hubo muchas modificaciones puntuales, pero vamos a hablar de las relacionadas al orificio de salida y a la tunelitis. Entonces, quiero que vean esta diapositiva, porque es importante ver el grado de evidencia que estas nuevas guías tienen para que veamos entonces qué tanto tenemos que, no digamos hacer caso, pero tomarlas en cuenta. Entonces hay que recordar el nivel de evidencia 1, se recomienda una guía, en el nivel de evidencia 2 se sugiere y hay unas que no tienen grado y esa calidad de evidencia está en alta, moderada, baja y muy baja, depende del tipo de estudio de en dónde se basa esta evidencia. Entonces vamos a comenzar con la primera, es el tipo de infección relacionada al catéter. Ahí ven ustedes una fotografía, seguramente muchos han visto esto, es una infección del orificio de salida, pero lo importante en esta recomendación, vean ustedes que ninguna de esas tres recomendaciones tienen un nivel de evidencia alto, pero lo importante aquí es que la definición de infección del orificio de salida se basa principalmente o se debe basar principalmente en la presencia de secreción purulenta. Tener eritema, tener dolor, no necesariamente es infección, eso puede ser una reacción alérgica, algo tópico que se ha aplicado al paciente y entonces tener cuidado porque podríamos estar sobrediagnosticando una infección de orificio de salida. Entonces el tema puntual aquí es que la secreción purulenta debe de estar presente para que nosotros podamos definir qué es infección de orificio de salida. La ausencia de la secreción purulenta, como les digo, ahí lo dice la segunda recomendación, debe hacernos pensar en otras causas, pero no necesariamente en infección. Y en la tercera recomendación, en cuanto a la tunelitis, proponen que el uso de ultrasonido pudiera ser una herramienta que tengamos a disposición. La presencia de alguna colección de sonolucencia en el trayecto del túnel podría indicarnos que sí puede haber una tunelitis, aunque
su ausencia no descarta la tunelitis. Entonces tiene que ver mucho el tema clínico, como siempre en medicina interna, en lo que nos debemos de basar. No todos los centros de diálisis tienen a disposición un ultrasonido para evaluar si tiene una colección. Bueno, estos catéter obviamente no es no son los catéteres que utilizamos, pero básicamente la infección, lo que se refiere, o aquí lo que se refiere a la guía es que tenemos que buscar puntualmente hacer el cultivo del orificio de salida cuando lo tengamos, y generalmente es el Staphylococcus aureus, el germen que encontramos como causa de esta infección. Esto también lo vamos a pasar, es básicamente la duración de la terapia. Las guías dicen que la terapia para una infección de orificio de salida debe ser de 2 semanas, si es Staphylococcus aureus es un gram positivo, y si son gérmenes gram negativos, principalmente Pseudomonas, hasta 3 semanas, y cuando es tunelitis, la recomendación menciona que debieran ser hasta 4 semanas de tratamiento antes de calificarlo como una infección refractaria. Entonces, esos son los puntos o los tiempos que nosotros debemos de considerar para definir si la infección es o no refractaria al tratamiento. Y nuevamente, vean ustedes el tema de la evidencia, el grado de evidencia que esto tiene. Otro punto importante en las guías es el monitoreo. Ayer mencionábamos que lo que no medimos no lo podemos mejorar, entonces todo centro debiera de tener un sistema, un tablero de indicadores para evaluar la respuesta. Entonces, una de las guías recomienda que cada programa debe medir y monitorizar al menos una vez al año este tipo de indicadores, sus tasas de infección, su incidencia de infección. También sugiere que las tasas de infección para tunelitis y para infección del orificio de salida debieran no solo verse como una tasa general, sino que también por germen específico. Conocer nuestra microbiología, nuestra sensibilidad antibiótica debe ser también otra de las herramientas que debemos de utilizar. Se recomienda que la tasa de infección global sea de 0.4. Eso más o menos, traducido a meses, son 30 meses entre infección e infección. Eso es más o menos, básicamente es 12 dividido la incidencia, 0.40, eso nos da los meses que debe de haber entre infección e infección. Y por último, sugieren también que la proporción de infecciones asociadas a la implantación del catéter, definida como aquella infección que ocurre en los 30 días posteriores a la implantación del catéter, no debiera ser más allá del 5%. Es otro indicador que también nos piden. En cuanto a prevención de infecciones, de todas las guías, y lo vamos a ver al final, aquí aparece la única que tiene una evidencia, una calidad de evidencia 1A. La prevención, la profilaxia antibiótica para implantar el catéter. Entonces, la recomendación es así, hay que hacerlo sí o sí, implantar o colocar antibiótico profiláctico, generalmente una cefalosporina de primera generación, previo a la implantación del catéter. Hay algunos centros o en algunos estudios utilizan vancomicina, la verdad eso no se recomienda porque podría generar mucha resistencia antibiótica, algunos centros pues ya se ven resistencia incluso a vancomicina, entonces es lo que hay que evitar. El resto de las recomendaciones, la segunda menciona el uso de mupirocina nasal en aquellos que son portadores nasales de Staphylococcus aureus, pero es muy difícil, yo no sé aquí cuántos de ustedes en sus centros de diálisis hacen búsqueda intensiva, proactiva de portador nasal de Staphylococcus aureus. Es un poco complicado, hay que hacer varios cultivos con cierta diferencia y la verdad que no se hace tan práctico, no es tan fácil hacerlo. Pero lo que sí es recomendable es que la utilización del antibiótico tópico a nivel del orificio de salida, ya sea mupirocina o gentamicina, esto depende en cada país la disponibilidad que haya del antibiótico. En cuanto a la colocación del catéter, pues básicamente ahí la idea es cuál catéter, si hace diferencia uno u otro, pues la verdad que no, los estudios no han demostrado, y lo vamos a ver en lo siguiente, no han demostrado que una técnica u otra, un tipo de catéter u otro, sean lo mejor o tengan más eficacia para reducir infecciones del orificio de salida. Y la otra recomendación, que es sin grado, es qué tan rápido, una vez implantado el catéter, se tiene que hacer la limpieza o la curación del apósito. Lo ideal,
o lo recomendable, aunque es sin grado, es esperar 7 días para que ese apósito se cambie, aunque se deja la opción de que si el apósito se sangra, se humedece o es de alguna manera manipulado, debiera de cambiarse inmediatamente. Aquí vemos entonces, en cuanto a la implantación del catéter, pues vemos cuál debe ser la recomendación. Ven ese catéter muy recién implantado, sin ningún inconveniente. Entonces la recomendación, como les mencionaba, es nuevamente utilizar el antibiótico profiláctico, de preferencia una cefalosporina de primera generación. En cuanto al tipo de catéter, si esto hace alguna diferencia o no, no, tampoco. Los estudios no muestran que haya una diferencia importante. Tampoco es que en los países haya mucha disponibilidad de catéteres, ¿verdad? Generalmente el que tenemos, el cola de cochino, como le decimos habitualmente, ese es el que utilizamos y bueno, no queda otra opción. Tampoco la técnica de implantación quirúrgica, vía percutánea, hecha por el cirujano, hecha por el nefrólogo, tampoco eso marca diferencia. El mensaje es: ¿cuál debe poner o quién lo debe poner? Quien mejor lo pueda poner. ¿Qué catéter debe de utilizar? El que tengan a disposición. La verdad, como lo menciona la guía, no hay ninguna recomendación específica. En cuanto a los programas de entrenamiento, esa es una pregunta muy importante. Ayer se mencionaba en un panel que no hay todavía evidencia contundente que nos diga qué hacer. O sea, es decir, ¿quién lo entrena? Obviamente la enfermera. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál debe ser el programa, el protocolo, los temas que deben de discutirse? ¿Cuántas horas de entrenamiento? Eso todavía no está definido con claridad qué debe de hacerse, pero lo que obviamente sí es recomendable es que hay que entrenar al paciente y a su cuidador. Eso es fundamental hacerlo, y también hay que hacer en algunos puntos reentrenar al paciente. En cuanto al entrenamiento, como les mencionaba, no hay claramente definido cuántos días, pero algunos estudios muestran que al menos 6 días de entrenamiento sí debieran de hacerse. Y de esos días, la sesión de entrenamiento debiera durar entre 2 y 3 horas. Pero nuevamente, lo que nosotros debemos de buscar es que el paciente cumpla ciertos objetivos, que logre ciertas competencias para que nosotros podamos, pues, con tranquilidad decir: este paciente ya es competente para hacerse la diálisis peritoneal. Entonces les mencionaba que también hay una recomendación en que sí debemos de reentrenar a los pacientes bajo ciertas condiciones. Y aquí les menciono, estas son algunas recomendaciones de cuándo debo yo volver a reentrenar al paciente. Posterior a una hospitalización prolongada, definida como una hospitalización que dure más allá de 10 días. Pacientes que tienen una peritonitis o una infección del orificio de salida o catéter que fue difícil de manejar, esa es otra indicación de reentrenamiento, de evaluar la técnica. El cambio de destreza, de visión, de capacidad, lo mencionábamos hoy. Cada vez vemos pacientes añosos en nuestras unidades, muchos pacientes diabéticos, obviamente que tienen problemas visuales. Eso debe de mejorarse. El momento en que lo entrenamos cambia a lo largo del tiempo y puede ser que ese paciente requiera hacer un nuevo reentrenamiento. Un cambio de proveedor de diálisis o de la técnica, un cambio de cuidador, que no es infrecuente verlo. Nosotros vemos en nuestras clínicas, hoy entreno a un cuidador, 2 meses después, 3 meses después, ese cuidador se agotó, lo dejó, abandonó la casa, qué sé yo, y hay que buscar a otro cuidador. Y si no estamos atentos, podemos asumir que ese paciente se está haciendo bien la diálisis con el cuidador que habíamos entrenado inicialmente, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto, la suspensión temporal de la diálisis peritoneal, por la razón que sea. Es importante, es recomendable que nosotros podamos volver a reentrenar a ese paciente. En cuanto a los cuidados del orificio de salida, ya lo mencionaba, con qué frecuencia cuidar el apósito. La recomendación con evidencia 1C es que debemos de utilizar un antibiótico tópico, generalmente gentamicina o mupirocina. Ahí aparentemente gentamicina tiene un mayor valor, aparentemente por obviamente la cobertura que tiene contra gérmenes gram negativos, principalmente pseudomonas. Entonces, donde haya disponibilidad, pues gentamicina, mucho cuidado. Hay en algunos países, al menos en mi país, venden un producto gentamicina pero mezclada con esteroide. Entonces, cuidado con que no tenga esteroide. Entonces, debe ser gentamicina únicamente, sin mezclarse con algo más. Y también, en cuanto al tema, como les mencionaba, de utilizar gentamupirocina, pues esas son las recomendaciones que se hacen al respecto. Importante en la recomendación que ahí se ve en la primera línea es:
no utilizar ningún otro agente más que agua y jabón. No se recomienda utilizar ni ser muy creativos ni muy proactivos de pensar en utilizar otra cosa. Sobre todo hay algunos antisépticos que tienen color, entonces eso puede confundir, no puede permitir identificar si ese eritema, si tiene eritema o no tiene eritema. Entonces esa es otra recomendación. Una más es que se recomienda que el orificio de salida se limpie al menos 2 veces por semana o con más frecuencia si el paciente pues hace algún tipo de ejercicio, que ya ven que esto también se ha ido ampliando. El paciente puede no necesariamente estar inactivo mientras tiene diálisis peritoneal, ¿no? Puede hacer, por supuesto, alguna actividad física. Lo importante es que si se humedece el orificio de salida, pues habrá que hacer la limpieza. Y lo importante, la otra recomendación es que no necesariamente debe de estar cubierto el orificio de salida. Más importante que cubrir el orificio de salida es fijarlo, porque si no se fija, ese microtrauma puede eventualmente favorecer una infección. Entonces, más importante, como les digo, que aunque en la imagen se ve que está cubierto, seguramente es un catéter que recién había sido colocado, más importante que eso es fijarlo. Bueno, aquí vemos en cuanto al tratamiento antibiótico empírico, ese es un tema, es una foto terrible de un líquido de diálisis peritoneal. Ustedes pueden imaginarse la clínica de ese paciente, pero básicamente en cuanto al manejo antibiótico empírico, pues es importante, una vez que nosotros tenemos la sospecha clínica de que hay infección, tomar el cultivo, mandarlo para hacer tinción de Gram e iniciar el tratamiento antibiótico inmediatamente. Generalmente son gérmenes Gram positivos, entonces nosotros debemos utilizar un antibiótico con esa cobertura y obviamente esperar el cultivo del orificio de salida de la secreción para hacer el ajuste antibiótico. Idealmente tener una cobertura amplia para gérmenes Gram positivos y gérmenes Gram negativos. Aquí lo vemos, es importante, como les mencionaba, el tiempo de tratamiento, eso pues depende del tipo de germen, pero no menos de 7, idealmente no menos de 10 días. Por supuesto que estar evaluando constantemente el orificio de salida, la evolución de esto para actuar de manera proactiva y no esperar a que esto se complique. Y como les mencionaba, la duración de tratamiento, si son gérmenes Gram positivos, 14 días, si son gérmenes Gram negativos, principalmente Pseudomonas, pues incluso 3 semanas y de preferencia también utilizar 2 antibióticos que tengan distinto mecanismo de acción y que tengan efecto anti-Pseudomonas. No nos vamos a detener en los algoritmos, pues se conocen, ahí están, cuál es el flujograma que hay que hacer. El manejo empírico con amplia cobertura y por supuesto después en base al cultivo y el antibiograma hacer la modificación y la duración del tratamiento, pues ahí se muestra. Vamos a pasar, esto es como les menciono los algoritmos que hay que utilizar. Indicaciones de cirugía. ¿Qué dice en cuanto a indicaciones de cirugía? Bueno, se sugiere la remoción del catéter. Si asociado a la infección del orificio de salida o si hay tunelitis, además hay peritonitis. Esa es una indicación clara de hacer una remoción del catéter. Ahí pueden ver ustedes con esta imagen que prácticamente el cojinete externo ya está expuesto. Probablemente esto también requeriría, y lo vemos en algunas otras de las recomendaciones, remover el cojinete o rasurarlo, como se dice, porque esto también puede ser una fuente donde se colonice y potencialmente haga que la infección no resuelva adecuadamente. Entonces, en algunos casos, pues esto demanda que el catéter sea retirado, que sea recolocado. Algunos otros pueden incluso utilizar el mismo catéter, pero dirigir el túnel hacia otro lado sin necesidad de remover el catéter. O hacer la remoción del catéter y colocarlo en el mismo tiempo quirúrgico, siempre y cuando no haya peritonitis, por supuesto, ¿verdad? Eso es claro que sí debe de hacerse. Esta es otra imagen, como les menciono, de la cirugía. Ahí se puede ver una exposición del cojinete externo, también probablemente microabscesos que van a requerir seguramente la remoción del catéter y continuar el tratamiento antibiótico por un tiempo. Entonces, ya para ir finalizando, les mencionaba la calidad de evidencia y por eso la diapositiva inicial. ¿Qué calidad de evidencia tenemos? De las 39 recomendaciones que contiene esta guía, solo una es 1A, la calidad 1A, es decir, la profilaxia antibiótica previo a la implantación del catéter. Lo demás casi que deja a criterio del centro, del nefrólogo,
qué hacer. Muchas son recomendaciones, otras más son sugerencias, casi el 33% de las guías son sugerencias. Así que deja, como le digo, a criterio del equipo médico tomar la decisión. Pero bueno, es mejor eso a no tener ninguna recomendación que hacer. Y aquí van los mensajes que debemos llevarnos a casa. La evidencia, está claro, no es tan contundente, pero es la que tenemos y es la que tenemos que utilizar para tomar decisiones. La implementación de protocolos, eso es importantísimo para evitar la discrecionalidad en la decisión. Tenemos que tener normado el actuar para que podamos después comparar un momento y otro de nuestros protocolos. La prevención, factores que predispongan a la infección, pues para peritonitis pues está claro que hipocalemia, el estreñimiento, esos pueden ser algunos factores que se han identificado. Sin embargo, todavía falta más por definir qué otros factores tendríamos que identificar e incidir en ellos para prevenir las infecciones. El monitoreo, no queda duda que tenemos que medir constantemente nuestros indicadores de calidad, nuestros indicadores de infección para que podamos actuar de manera proactiva y reducir esos indicadores si van al alza. Y un tema que podría ser de innovación es la utilización del ultrasonido para detectar, por ejemplo, lo que les mencionaba, áreas de sonolucencia que sugieran una colección a nivel del túnel y que podamos entonces intervenir de manera más temprana y no solo basarnos en la clínica. Así que eso es lo que tenía para ustedes. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos, doctor Luna, su ponencia. Para cerrar con broche de oro este bloque, tengo el grato honor de llamar al doctor Rafael Alberto Gómez Acevedo, a quien lo invito por favor que suba. Él nos visita desde Colombia. El doctor es médico internista, nefrólogo de la Universidad del Valle, Cali, Colombia, director del programa de nefrología de la Universidad del Valle, miembro del Comité de Diálisis Peritoneal del SLAN, docente con múltiples publicaciones, libros, revistas científicas. Por hacer corto su extenso currículum vitae por cuestiones de tiempo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. El puntero no se ve mucho. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que es de las últimas conferencias. Y este Congreso SLAN, antes de se ha caracterizado por darle una gran importancia a la diálisis peritoneal. Yo creo que de los que he estado, este es el primero en que hay varios temas de diálisis peritoneal. Antes solamente había temas sobre hablar de transferencias solutos o baja ultrafiltración. Ahora se le está dando mucha importancia para que haya implementación y crecimiento de los programas y sobre todo para inserción y que nosotros los nefrólogos retomemos esta parte de la práctica de nefrología que es implantación de catéteres peritoneales, lo cual hace que los programas crezcan y tengan los mejores resultados. O sea, hay que enamorarse de la diálisis peritoneal y el nefrólogo es una clave para esto. No solamente las enfermeras que siempre han tenido los programas y son las que lo manejan, los nefrólogos tenemos que involucrarnos si queremos que esto mejore. De conflicto de intereses, en este momento no tengo ninguno. Vamos a ver si se ve aquí. ¿Qué vamos a hablar? Ahí son varios temas, vamos a hablar algo un poquito de cada uno porque por tiempo pues es difícil, pero vamos a mirar por qué es importante que el nefrólogo haga esta actividad, por qué el nefrólogo debe ser quien implante los catéteres peritoneales, cuándo el nefrólogo, es algo muy sencillo, cuáles son las metas que debemos tener en los programas cuando un nefrólogo implanta los catéteres. O sea, todos los programas deben tener un programa continuo de calidad y esto es importante. Vamos a mirar cuáles son los resultados con las diferentes técnicas y luego les muestro la técnica que yo utilizo, que es muy sencilla, en 4 o 5 diapositivas, los resultados y sacamos algunas conclusiones. Todos saben que los programas de peritoneal no crecen y eso lo hemos visto. Hay muchas causas, las causas dependen de los países, dependen de la situación de cada sitio, ¿sí? Pero una de las causas importantes es que los pacientes a veces tienen que esperar mucho tiempo para lograr un acceso peritoneal y eso es muy claro. Y los que trabajan en unidades renales y tienen pacientes de hemodiálisis,
A veces cuando el paciente ingresa a hemodiálisis ya no quiere salir de ahí y no quiere entrar a un programa de peritoneal. Entonces, si el paciente llega nuevo y no tiene cómo empezar en diálisis peritoneal en ese momento, o sea, el paciente se ve y sale para la implantación del catéter, sino que le toca ir a una terapia de diálisis, probablemente a veces el paciente desista o la familia desista o algo cuando sea, el paciente es un buen candidato. Entonces, por eso es importante que nosotros garanticemos una implantación oportuna. Oportuna puede ser que lo vio en consulta y salió inmediatamente para la sala de procedimientos. Y efectiva para que el paciente no tenga que esperar tanto. Y lo otro es que la implantación de los catéteres peritoneales no solo ayuda a crecer los programas de peritoneal, sino que ayuda a sostenerlos. Cuando nosotros crecemos los programas de peritoneal, tenemos mejores indicadores de calidad, mejor sobrevida de los catéteres y mejores indicadores clínicos, ¿sí? Entonces, y esto está demostrado. Por ejemplo, este es un estudio, un artículo del doctor Asif, esto es en la Florida, y él quería demostrar que cuando los catéteres los implanta el nefrólogo, no vamos a hablar de la técnica, cuando los pone el nefrólogo que está en la unidad, porque el nefrólogo puede hacer laparoscopia, puede hacer percutaria, puede ser abierta, o sea, eso. Pero cuando el nefrólogo las coloca, se ve que los programas crecen. Y esto es muy sencillo. Aquí hay 3 unidades. En estas primeras 3 líneas es cuando las colocaba el cirujano. El cirujano implantaba los catéteres y luego decidieron que los nefrólogos de la unidad empezaran a hacer la implantación. ¿Y qué encontraron? Inmediatamente empezaron a crecer los programas. El tercero es igual, los coloca el cirujano, empieza el nefrólogo y se ve que se aumenta la proporción de pacientes que hay en diálisis peritoneal y se mantiene. Y el control, que este es muy diciente, los coloca el cirujano, llaman a los nefrólogos, coloquemos los catéteres, crecemos los programas, pero por cuestiones administrativas el nefrólogo no volvió a colocar catéteres, inmediatamente caen los programas. O sea que es importante que el nefrólogo que de la unidad sea quien implante los catéteres, y esto tiene muchas ventajas. Igualmente, este es otro estudio en Malasia también, donde implementaron también que el nefrólogo fuera quien pusiera los catéteres. Aquí están las fechas, el nefrólogo empieza a implantar catéteres y se ve cómo la proporción de pacientes de diálisis peritoneal de esa unidad empieza a subir, o sea que es realmente importante. ¿Qué otra cosa implica? La calidad. Cuando uno crece los programas y tiene más pacientes en los programas, tiene mejores indicadores. Y esto está muy claro. Este es un estudio en el cual se evalúa qué porcentaje o la sobrevida de la técnica, o sea, qué pacientes pueden pasar, definiendo sobrevida de la técnica del paso a hemodiálisis, y ellos evalúan el número de pacientes. Cuando tienen más de 50 pacientes, que es esta línea aquí, el dash entrecortada, ven que los pacientes pasan menos a terapias de hemodiálisis, ¿sí? O sea, uno puede lograr mantener los pacientes. Los que tienen menos de 50, miren que la mediana, esto es una curva de sobrevida, estas son unas tablas de Kaplan-Meier. Usted ve que la mediana de pérdida, el 50% de los pacientes a 3 años ya están en hemodiálisis, ¿sí? Entonces, eso es importante que nosotros crezcamos los programas, porque no es solamente crecer el programa, sino mantenerlo. Entonces, entre más pacientes tenga, más experticia y nos va mejor. Igual, estos son los resultados de otro estudio también que evalúan el número de pacientes por centro y lo ajustan pues dependiendo si tienen, por ejemplo, uso antimicótico para peritonitis o cuando hay infecciones, icoestrina, fosfato. Y lo que ellos sí encuentran es que las unidades que tienen más de, aquí el punto de corte es 48, más de 48 pacientes, tienen una mejor sobrevida de la técnica, o sea, disminuye la falla de la técnica. Los pacientes o las unidades con menos de 16 pacientes, obviamente tienen un 19% más o 1.19 veces, es un hazard ratio, de perder de perder la técnica. O sea que es muy importante no solamente ponerlos, sino mantenerse y crecer los programas. Este es otro estudio también donde evalúan la proporción de pacientes en diálisis peritoneal y la sobrevida de la técnica. Los pacientes que tienen más proporción de pacientes, o sea, un 70% de peritoneal versus 30% de hemodiálisis, o sea, unidades que tengan más peritoneal, se puede ver que la falla de la técnica disminuye a medida que los centros van teniendo más pacientes en peritoneal. Y esto también lo vemos aquí o sea, esta es una percepción que se hizo en Estados Unidos de por qué los programas no crecían y las personas o los nefrólogos no colocaban catéteres, pero es muy sencillo. Si yo
cuando estoy haciendo la residencia, solamente el 3% de los centros que completaron el estudio, porque no fueron todos, han visto un paciente de inicio urgente de diálisis peritoneal, pues cuando salgan no van a hacer el programa porque no tienen experiencia. Y si solamente el 11% de los fellows han visto cómo se coloca, han visto, ni siquiera es que cómo se implanta un catéter peritoneal, pues no lo van a hacer, porque realmente el hacerlo requiere cierto conocimiento, cierta confianza y que lo quieran hacer. Uno ve muchas veces colegas que colocan un catéter peritoneal, no le funcionó bien y nunca más vuelven a colocar, ¿sí? Entonces, si en la residencia nunca han tenido la experiencia, cuando salgan probablemente no la van a volver a tener o va a ser muy poco, a menos que haya algunos programas. Entonces, eso hace que no quieran, no se enamoren, no quieran tener la terapia porque no es de su confianza, prefieren la hemodiálisis. ¿Cuándo los debe poner el nefrólogo? O sea, el nefrólogo puede ponerlos por cualquiera de las técnicas siempre y cuando aprenda. Pero en la unidad renal, ¿qué es lo que nos acontece? ¿Cuándo los debe poner? Pues obviamente no vamos a utilizar estas técnicas o técnicas de pacientes que tengan cirugías amplias o han tenido peritonitis previas, que la cavidad peritoneal esté pues alterada ya por adherencias, pues obviamente no. Pero esos son los menos casos, ¿sí? La circunferencia abdominal tampoco es un factor para que nosotros no los pongamos, los podemos poner, simplemente tener una buena técnica, unos buenos equipos, unos buenos separadores, no necesita nada más. Y lo otro que sí quiero enfatizar es cuando el paciente no quiere. O sea, si el paciente definitivamente no quiere que le coloquen un catéter peritoneal, no lo coloque, ¿sí? Así tenga la indicación y estas cosas. Si él quiere por cirugía, se manda a cirugía. Pero no lo pongan porque esos pacientes que no quieren la terapia son los que peor les va a ir. O sea, uno no debe obligar a los pacientes a que estén en la terapia. Por eso hay que explicarles, mostrarles los beneficios, que se enamoren, digamos, de la terapia, para que ellos la acepten y esos son los pacientes que mejor les va. Cuando hacemos los programas de diálisis peritoneal, en las unidades siempre tenemos que tener un programa de mejoría continua y eso es mandatorio. Si la unidad renal no está haciendo auditoría de sus catéteres, no estamos haciendo nada. Ya lo han repetido varias veces en las diferentes charlas. Si nosotros no medimos lo que hacemos, no podemos mejorar, no podemos solucionar los errores, no podemos progresar en nuestras cosas ni tener medidas para mejoría. Entonces, siempre hay que hacerlo. Y la ISPD, que nos dice cuáles son las metas que debemos tener. Y se las voy a dar rápidamente para que las tengamos en cuenta. Y es básicamente permeabilidad del catéter peritoneal mayor al 95 por la laparoscopia avanzada, que es distinto a la laparoscopia. Ahora les explico las diferencias, ¿sí? Es completamente diferente. Y por las otras técnicas, incluyendo la laparoscopia mayor del 80%. O sea, eso es lo que tenemos que apuntar y esas son las metas que debemos alcanzar. Y eso las tenemos que medir. Y la otra son básicamente infecciones del orificio y peritonitis en los primeros días, 30 días menos al 30%, y las complicaciones de perforación de víscera hueca, de implantación en vejiga, ¿sí? Menores al 1% o sangrados. O sea, a esto es lo que tenemos que apuntar en los programas de diálisis peritoneal en donde colocamos catéteres. Si no los colocamos nosotros, al cirujano hay que hacer esta misma auditoría. O sea, siempre tenemos que hacerlo. ¿Qué técnicas hay? Las técnicas son realmente 3 técnicas, no hay más. Laparoscopia, técnicas abiertas y técnicas por punción que pueden ser con ayuda ecográfica o fluoroscopia. Y la otra, pues sin eso es la seringa modificada, que es la técnica normal. Variaciones de las técnicas hay cantidad. Cada persona, cada nefrólogo tiene su propia técnica. O sea que no podemos estar, pero se pueden dividir entre grandes grupos. Perdón. La laparoscopia avanzada, pues la diferencia de la laparoscopia avanzada es que en la avanzada se hace tunelización del retén interno en la fascia del recto, ¿sí? Se tuneliza ahí también. Esa es la diferencia con las otras laparoscopias y además se hace liberación de bridas o puede hacerse omentectomía ¿sí? O sea, salpingectomía, hay muchas cosas que pueden hacer adicionales. O sea, esa es la diferencia de la laparoscopia avanzada y por eso las metas de la laparoscopia avanzada son diferentes al resto. Vamos a mirar cómo son los resultados con esta, porque hay que comparar las técnicas cerradas con las técnicas abiertas y mirar cuál es mejor, porque siempre ha habido no, es que es mejor la una, que es mejor la otra, no, vamos a mirar. Y para esto, ¿qué hicimos? Se revisaron los metaanálisis, que son realmente cuando uno mira evidencias, lo mejor son metaanálisis, no revisiones sistemáticas, son metaanálisis. Si una revisión sistemática no tiene metaanálisis es porque no sirve. Entonces, hacemos metaanálisis
para mirar cuál es la mejor opción y se buscó que compararan los procedimientos hechos por percutáneas contra todo el resto de los quirúrgicos, o sea, técnicas abiertas o laparoscopia. Evaluamos los últimos 10 años, no hay muchos realmente, y la idea era, todos esos estudios, todos esos metaanálisis, ¿qué miraban? La sobrevida al año, cómo era si había obstrucción o no, complicaciones tanto hemorrágicas como por perforación de víscera hueca y básicamente eso. Casi todos se tomaron en inglés, desafortunadamente no se buscaron ninguna bibliografía en español, o sea que tenemos que poner, y lo importante era que todos los estudios que iban a evaluar tenían que tener comparación. O sea, si yo hago un procedimiento y tengo una técnica, tengo que compararme con alguien. Yo no puedo simplemente describir los casos, sí, hice tantos casos, me fue así. No. La idea es compararse con alguien, porque es para que tenga una validez, sobre todo desde el punto de vista de evidencia científica. Entonces, esas fueron las características. Y en los últimos 10 años encontramos 6 metaanálisis, básicamente 6, no hay más. Este primer metaanálisis es del 2005, vamos de atrás para adelante. ¿Sí? En este estudio, lo que ellos buscaron, toda la bibliografía de los trabajos que hubiera comparación de implantación de catéteres entre el 66 y 2014, y encontraron solamente 13 artículos que cumplían las características, y eso eran 2.600 catéteres. Solamente había un estudio clínico randomizado, había 10 retrospectivos y había 2 prospectivos, pero no eran aleatorizados y todos tenían el seguimiento del año. ¿Qué encontraban ellos? Esta es una tabla, en los metaanálisis se usan las tablas de forest plot o los gráficos de bosque, y uno que evalúa aquí, simplemente están los estudios, ya, es este, sí. Uno evalúa los estudios y mira cómo se comportan todos, y al final este rombito es el que hace como el resumen de todos los estudios. Entonces uno mira cómo se comporta el estudio, aquí estaba midiendo un hazard rate, un factor de risk ratio, y daba pues una 0.81, pero sin embargo uno ve que atraviesan por el 1. Cuando uno hace estudios con ORs, con RRs, con hazard ratios, si el dato atraviesa el 1, pues probablemente pierde significancia estadística. Si uno utiliza, en vez de usar hazard ratio, está midiendo proporciones o otras cosas, se toma el 0. Por eso hay algunos que hablan de 0, otros hablan de 1. Entonces, uno ve aquí que pasa por el 1, y lo otro que uno mira es el I cuadrado o el índice de Tau. Esto es lo que nos dice la variabilidad de los estudios. Entonces, cuando la variabilidad es muy alta, pues sí, las conclusiones se pueden dar, pero resulta que los estudios son muy diferentes, entonces no son muy comparables. Entonces, en este tiene una variabilidad de un 76%, se dice que es buena menos del 25%. 25, 50 ahí más o menos, 50, 75 no es tan bueno y más de 75 es malo. Entonces, este tiene 76. Entonces, en este estudio, pues realmente no hubo algo que favoreciera que la técnica percutánea es mejor en cuanto a la sobrevida al año de los pacientes. Y lo mismo acá está con difusión del catéter, también se encontró lo mismo. Aquí la heterogeneidad no es tan alta, pero de todos modos se vio que es mejor, porque quiere decir que este resultado es más fiable. Se vio que tampoco había mucha diferencia. Entonces, en este primer metaanálisis no hay diferencia entre técnica percutánea o técnica abierta. Ahí están incluidos las laparoscopias. Este otro estudio, que es un estudio que fue hecho en Tailandia, es igual. Aquí ya hay dos estudios aleatorizados, uno que está en el anterior y uno nuevo, pero el nuevo solamente tenía 3 meses de seguimiento, entonces no tenía mucha evidencia. Cuando ustedes miren los estudios, los metaanálisis, no se queden con lo que dice ahí, busquen los artículos sobre los cuales están haciendo referencia, porque a veces los artículos no son tan buenos. Lo mismo cuando hacen las recomendaciones de las guías. En las guías también sí se referenció que es 1A, entonces miren esos artículos para ver si realmente están bien hechos, ¿sí? Porque hay algunas guías que sacan con recomendaciones 1A, 1B y van a ver la referencia si es por un artículo o 2 artículos. Entonces hay que hacer cuestionar un poquitico a veces las cosas. Este estudio de Tailandia también tenían solamente 10 estudios, se encontraron con una búsqueda antes del 2014, 1.700 catéteres, y ellos que encontraban que tampoco había diferencia, ¿sí? Cuando miraban acá, ellos tenían era OR aquí, vieron que la diferencia no era significativa, ¿sí? Un OR 1.04, prácticamente nada, y tenían un I cuadrado de 79%,
también mucha variabilidad. Eso hace que la interpretación, sí, no son iguales, pero a veces queda uno no queda bien. Este es el tercer metaanálisis, este ya es del 2020. En este estudio, este es el de Sagem, también tenían 34 estudios, 2 RCT, que son los mismos del anterior, y tenía 6.000 catéteres, también un año de seguimiento. Y el que encontraba que cuando evaluaban también la diferencia o la sobrevida en los dos, pues era exactamente igual, ¿sí? Uno, aquí se ven el diamantico, que es igual, o sea, no hay diferencias entre las técnicas. Aquí la heterogeneidad es 0, o sea que este resultado es completamente confiable, ¿sí? Que esta es la sobrevida a un año y esta sobrevida a 3 meses. Aquí está también. O sea que seguimos por ahora con que no hay diferencia en las técnicas. Este es el estudio canadiense, también lo mismo. Aquí hay algo importante. Aquí, bueno, no hubo diferencia aquí, pero sí se empezó a encontrar que no estaba en los otros, que las infecciones del orificio de salida, las peritonitis, las infecciones del túnel, eran menores cuando se hacían por técnica percutánea. Entonces, esto es importante. Sí, es de los poquitos metaanálisis, aquí empezaron a aparecer diferencias y ahí ve que son significativas. Incluso aquí el tau es de I cuadrados 3%, o sea que es muy bueno, los estudios son muy homogéneos. Entonces, eso podría ser una de las ventajas que podría tener la técnica percutánea sobre las técnicas quirúrgicas. Ellos dicen que probablemente hay menos filtración y eso predispone a menos infecciones, esa es una de las causas, pero no explora mucho más. Este es otro estudio de los chinos, este ya es del 2020, este es mucho más 2020, y también lo mismo, 3.000 catéteres, 2 estudios aleatorizados, y ellos igual, tampoco encuentran diferencia, y son metaanálisis, o sea, es la evidencia que realmente hay. Seguimos acá, esto es lo mismo básicamente, igual para no aburrirnos. Este es el de los australianos, este de Australia y Nueva Zelanda. Este lo que hizo fue miró solamente estudios aleatorizados, eran 4, pues tomó de los anteriores y 2 nuevos. Y ellos, ¿qué encontraron? Que tampoco había diferencia. Sí, aquí realmente queda en el 1 exactamente, o sea, pudiera favorecer un poquitico la implantación percutánea sobre la quirúrgica, pero realmente no hay diferencia y los RTC no eran tampoco muy buenos. Y esto les quería mostrar, esto ya es comparando la laparoscopia avanzada sobre la laparoscopia normal, que este es un estudio, y con base en este estudio es que las guías de diálisis peritoneal dan el 95%. ¿Por qué? Porque sí se vio claramente que cuando se utilizaba la laparoscopia avanzada, o sea, la que tuneliza el retén interno, lo tuneliza en la vaina del recto, los resultados sí eran mejor, ¿sí? Aquí se ve muy claramente que la sobrevida de estos pacientes al año y a los 2 años es completamente diferente. Entonces, si uno va a ofrecer una técnica, la mejor técnica sería la laparoscopia avanzada, que es prácticamente el 95% de los pacientes deben estar. ¿Qué técnica usamos? Le voy a mostrar la técnica que yo hago. En 3 minutos les muestro la técnica que es, yo creo que es la más sencilla que hay. Yo no creo que haya técnicas más sencillas, pero realmente la mejor técnica es la que mejor se sabe hacer. O sea, no es que vayan a hacer la mía, sino que la técnica que hagan es la que mejor vayan a hacer. No hay todavía, no es claro cuántos catéteres deba poner una persona en entrenamiento. Algunos dicen 10, 15, 20, pero lo importante no es cuántos coloque, es cuántos va a seguir colocando. Algunos recomiendan que hay que colocar entre 25 y 50 catéteres al año para conservar la experticia. Y la experticia es la que redunda en los mejores resultados. Entonces, no es solamente aprender a ponerlos, es seguirlos colocando. O sea, no es que la residencia puso 10 catéteres y ya está experto. No, si sale y no vuelve a poner, pues perdió todo lo que tenía. Entonces, esta es la técnica famosa de Seltingel de 1900 que publicó en el 53. Y es básicamente, se pone la aguja, se pasa la guía y a través de la guía pasa el catéter. Eso es todo. La modificada, que es la que utilizamos, es pasamos la aguja, pasamos la guía, sacamos la aguja, metemos el dilatador con el introductor y por ahí metemos. Esa es la famosa modificación. Entonces, esto es lo que uno necesita. Incluso aquí hay demasiado equipo. Un kit de catéter. Y aquí rápidamente les muestro qué se hace. Es muy sencillo. Una incisión 1 o 2 centímetros por debajo del ombligo, de más o menos 2 o 3, lo que da el largo de la aguja, la anestesia de la incisión que uno debe hacer. Hace la incisión, hay una disección roma hasta encontrar la fascia, en la fascia
introduce la aguja, debe entrar muy suave y debe entrar sin dificultad, eso es muy importante. Pasa la aguja, pasa la guía con el dilatador, pasa el dilatador con la camisa y luego le infunde líquido. El líquido debe entrar, la columna debe verse completamente, debe entrar suave, hasta ahí no hemos hecho nada raro. Pasamos el catéter, miramos que haya reflujo, ¿sí? Ahí se ve la columna de líquido. Uno idealmente colocar dianeal, si no hay dianeal pues solución salina, pero la solución salina es muy ácida, entonces se prefiere un poquito más, debería ser dianeal. Y con una pincita, con una mosquito recta, simplemente introduce el retén y lo deja debajo de la fascia. No más, no hay que hacer puntos, no hay que hacer absolutamente nada más. Y eso queda sellado, ¿sí? Cuando uno ve, el catéter queda sellado y no hay filtración, que es lo que uno ve. El catéter uno lo jala un poquito, él debe estar fijo. Si el catéter uno lo hunde, quiere decir que quedó el retén en cavidad peritoneal, entonces hay que sacarlo y dejarlo que apenas aflore sobre la fascia, para que quede fijo y no vaya a migrar, porque si no empiezan a migrar. Luego hace el orificio simplemente el tamaño del orificio es lo que da la punta del bisturí, mete otra pincita mosquito, curvitas, se mete hacia arriba y lo saca aquí. Ahí lo saca, luego lo coge con la pinza, aquí no se ve muy bien, pero esa es la pinza, y lo jala y ya, quedó puesto el catéter. No hay problemas. En este sitio, sobre todo las epigástricas no van por ahí, aunque pueden pasar. La incidencia de complicaciones es muy bajita y eso lo hace sin ningún problema. Mire que los pacientes no sangran. Luego cierra, mira que tenga reflujo nuevamente, que esté bien, cierra y ya, eso es el catéter. Esa es la técnica más sencilla, no necesita absolutamente nada más. Con eso hicimos la auditoría, hicimos la auditoría de los catéteres que nosotros pusimos y la comparamos contra las que colocaban los cirujanos en unidades donde el nefrólogo no colocaba para evitar el sesgo de selección. Y ahí encontramos 413 catéteres, 229 por el nefrólogo con esta técnica y aquí están los resultados. Básicamente, y colocamos pacientes con historia de catéter previo y con cirugías abdominales previas, o sea, porque algunos centros excluyen estos pacientes para implantación. Vimos toda la sobrevida y la sobrevida realmente al año fue del 97.4%, o sea, una sobrevida muy buena y el seguimiento fue a 2 o 3 años, pero mínimo al año. Y los eventos pues, negativos fueron solamente un paciente en vejiga, el 4%, 12 pacientes filtraron. Y la filtración, y lo importante aquí es que el paciente se le coloca el catéter y si necesita se empieza inmediatamente o si no, rutinariamente lo citamos al otro día y empezamos diálisis. O sea que en menos de 24 horas todos los pacientes iniciaron diálisis peritoneal. Aquí no esperamos una semana, 15 días, nada, inmediatamente. Y los pacientes, la tasa de complicaciones es muy baja, ¿sí? Hicimos también un análisis de sobrevida de esos catéteres y lo ajustamos pues por las diferentes variables y al final encontramos que realmente, a pesar de que tenía un hazard ratio, subhazard ratio, porque esto es con análisis de modelos de riesgo competitivos, era de 0,39, pues pasaba por el 1, pero no había ninguna diferencia entre implantación por el nefrólogo y por el cirujano, independiente de que fuera hombre, mujer, de que tuviera diabetes, dependiendo del índice de masa, nada. Era exactamente igual los resultados. Entonces, cuando uno tiene esto, ¿qué puede concluir? ¿Qué es lo que les debe llegar a ustedes? Es, uno, que no hay evidencia cuál es la mejor técnica, ¿sí? Excepto la laparoscopia avanzada. O sea que nosotros podemos seguir utilizando nuestra técnica percutánea. Ya sea, algunos lo hacen con ayuda ecográfica, pues que puede hacer, uno puede ver cuando entra el catéter, o por fluoroscopia, en las técnicas cerradas. Lo que pasa es que fluoroscopia necesita, puede ir a un fluoroscopio, entonces la idea es ponerlos en la cama del paciente, pero uno si tiene eco, pues puede ayudarse para eso. Entonces no hay evidencia de cuál es la mejor técnica. La implantación debe seguir siendo la primera opción por el nefrólogo. O sea, y esto es importante, porque como vimos anteriormente, la única manera que los programas crezcan es cuando el nefrólogo de la unidad coloca a los pacientes, porque él es el que lo va a ver, es el que ha hablado con él desde antes, es el que lo ha convencido, que lo enamora de la terapia y el nefrólogo también. Y obviamente pues la parte de enfermería es fundamental, pero si el nefrólogo no hace eso, realmente no vamos a crecer nunca.
La técnica percutánea, menos complicaciones infecciosas, y ya está visto, y ahí lo vimos en los diferentes metaanálisis. Hay que anotar, sí, que depende de la experticia. Eso sí, no quiere decir que todo les vaya a ir muy bien, no, necesitan hacer una curva de aprendizaje y eso se va adquiriendo con el tiempo, pero hay que empezar. Si colocó un primer catéter y no funcionó, entonces dijo, no más, no, tiene que seguir, porque es que la idea es que siga aprendiendo y llega un momento en que ya se vuelve algo rutinario y es un catéter que lo coloca a la media hora de haber visto el paciente. ¿Y esto qué va a hacer? Va a estimular el crecimiento de los programas, va a fortalecer los indicadores clínicos, mejora la sobrevida de la técnica, que es importante, y otra cosa que es muy importante que no habíamos dicho es el costo. O sea, no es lo mismo irse a la laparoscopia, irse a cirugía o algo, si uno lo coloca en la misma unidad renal, en la sala de procedimientos, pues el costo es mucho más bajo y eso mejora los costos. Yo creo que esta es la última y muchas gracias y espero que se animen a colocar los catéteres. Quiero agradecer a nuestros 3 ponentes, el doctor Javier de Arteaga, el doctor Jorge Luna y el doctor Rafael Gómez por sus presentaciones claras, actualizadas y provocadoras de reflexión. Agradezco también a todos ustedes por su participación. Por motivos de tiempo, las preguntas se van a hacer en privado, así que agradecemos a los ponentes y pedimos disculpas igual por el retraso. Seguimos con el último bloque y gracias por su presencia.